Muy bien, vamos a dar comienzo a la segunda comparecencia de esta tarde. Esta vez fue el Grupo Parlamentario Popular quien pidió, y así lo aceptó la mesa de portavoces, la comparecencia de don Isidro Rodríguez Hernández, a quien doy la bienvenida. Don Isidro es el director general de la Fundación del Secretariado Gitano, acompañado de doña Carolina Fernández, subdirectora de Incidencia y Defensa de Derechos, y don Fernando Morión, técnico del Departamento de Educación. Y nos va a informar don Isidro de las propuestas del secretariado de las personas gitanas en el ámbito educativo. Yo he tenido ocasión de conocerle en mi vida anterior y ya verán ustedes que es una persona no solamente con ideas, sino con convicciones, lo cual siempre es muy grato tenerla aquí. Les damos a usted y a sus compañeros la bienvenida. Don Isidro, tiene usted la palabra. Muy bien. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación a comparecer en esta comisión, que para nosotros pues tiene una gran trascendencia, porque la cuestión educativa de la comunidad gitana es algo que nos preocupa. Nuestra fundación en realidad nació hace ya 36 años básicamente para esto. Estrenábamos Estado del Bienestar en nuestro país y teníamos la preocupación de que las personas gitanas no quedaran fuera de la incipiente universalización de los derechos. Y para eso nació el Secretariado Gitano, para movilizar de alguna manera a los poderes públicos en una mejor atención a la comunidad gitana. Y eso seguimos haciendo hoy, intentando hacer hoy, 36 años después. La cuestión educativa es algo que nos afecta y nos preocupa especialmente. Celebramos ahora los 40 años de la Constitución española y el primer mensaje que queríamos trasladar es que tenemos la sensación de que el derecho, uno de los derechos fundamentales, el derecho a la educación, se ha garantizado insuficientemente para la comunidad gitana, para los niños y las niñas gitanas. No se ha protegido adecuadamente uno de los derechos más fundamentales. Cuando se aprobó la ley, la LODE, en el año 85, en el año 86 comienzan a incorporarse al sistema educativo por primera vez los niños y niñas gitanos. Desde entonces hemos tenido varias leyes más que han hecho que nuestro sistema haya mejorado en atención a la diversidad, en que tengamos un sistema más inclusivo, más atento a las diferencias, pero tenemos la sensación de que esto no ha ocurrido así con la comunidad gitana, que hay un cierto fracaso de nuestro sistema en todas estas décadas en alcanzar los niveles de inclusión o de equidad que hoy tiene nuestra escuela. Para otros grupos pensamos que ha habido un cierto fracaso con la comunidad gitana. Y en buena medida creemos que tiene que ver porque no se ha identificado bien la necesidad. Sí lo hemos podido hacer para otras situaciones, para la discapacidad, incluso personas que tienen altas capacidades o dificultades para el aprendizaje, pero lo que tiene que ver con necesidades socioeducativas se ha tratado de una manera muy genérica y no ha tenido los impactos que a nuestro juicio tendría que tener. Hasta el punto de que en la carpeta que hemos traído de documentación se introducen algunas observaciones al Gobierno español de organismos internacionales. En este mismo año, en el primer trimestre de este año, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño y la ECRI del Consejo de Europa han hecho llamadas de atención a nuestro Estado, a nuestro Gobierno en este caso, alertando sobre la situación educativa de las personas gitanas, del alumnado gitano. Específicamente del alto fracaso escolar, de la debilidad en los logros, de las situaciones de segregación educativa, de la falta de atención en aspectos culturales, etcétera. En la documentación que les hemos aportado vienen estos informes. La situación de desigualdad que padece las personas gitanas, el alumnado gitano, la comunidad gitana, es una desigualdad profunda, es intensa y además se produce a lo largo de todo el itinerario educativo. Comienza
en la etapa de escolarización temprana, de 0 a 3 años, ya hay una incorporación diferente y menor que la que hay para otros grupos. Se manifiesta en primaria. Cuando los niños gitanos llegan a sexto de primaria, un 38% de ellos ya han repetido algún curso. La primaria en nuestro país con el alumnado gitano está produciendo una mayor calidad, una menor calidad, produce repetidores ya en primaria. Tenemos centros segregados que ahora me referiré a ello. Cuando se pasa a secundaria, el drama aumenta. Hay cifras insoportables, hay un 64% de fracaso escolar, ahora me referiré también a ello. Además del curso ya con el que se venía perdido, cuando menos, además hay un 42% adicional de repetidores en la secundaria obligatoria. Esto se traduce que a los 16 años no se ha completado la secundaria, los niños y niñas dejan el sistema educativo, con lo que eso supone, y ya me referiré también a ello, de cara al futuro. Si pasas a enseñanzas medias, solo un 3,4% del alumnado gitano está en bachillerato, y a los 17 años solo un 13% del alumnado está en algún ciclo de formación profesional. Es decir, hay una falta de presencia en las enseñanzas medias muy grave. Y en los estudios superiores, en la universidad, pues bueno, es testimonial. Estimamos que hay entre un 1 o 2% de la juventud gitana llega a la universidad. Para el resto de la población española es un 41 o un 47% de los jóvenes. En algunas comunidades autónomas sabemos con nombres y apellidos qué chica o qué chico llega a la universidad. Es decir, es una situación en todo el itinerario de profunda desigualdad. Pero es que además afecta a porcentajes altos de la comunidad. Es decir, que no es que ocurra esto, sino además que ocurre con alta intensidad, que le afecta a mayorías dentro de la comunidad gitana. Es decir, que tiene una gran incidencia. Otro elemento que quería destacar y que me parece especialmente importante para lo que venimos a hacer aquí con los legisladores. Creemos que hay un contexto de desventaja muy especial para la comunidad gitana y que no se está contemplando adecuadamente. Hay un contexto de desventaja que pasa al que no se le da el sentido específico que tiene para la comunidad gitana. La comunidad gitana en nuestro país la componen más de 700.000 personas, entre 700 y 800.000 personas. Es una comunidad muy joven, el 38% tiene menos de 18 años y eso entenderán las implicaciones que tiene desde el punto de vista del sistema educativo. Hay muchos menores, hay muchos jóvenes, por tanto hay mucha oportunidad si el sistema educativo cumple bien su función, pero también todo lo contrario, muchas desventajas si no lo hace. Una población joven, una población sometida a procesos de pobreza, pues también muy extensos y muy intensos. El último informe de Cáritas, el último FOESA, decía que el 76% de las familias gitanas, el 76%, son 3 de cada 4, están por debajo del umbral de la pobreza y el 54% en lo que Cáritas, en lo que FOESA denomina exclusión severa. Es decir, la intensidad de la exclusión y de la pobreza es grande y está muy extendida. Pero es que además en nuestro país, que esto también es incomprensible, pero no toca hoy, todavía hay segregación residencial, todavía hay chabolas. Un 2% de las familias viven en chabolas, un 8% de las familias viven estos en chabolas y otro 6 adicional en infravivienda, y ahí viven muchos menores además. En chabolas estimamos que son unos 1.800 menores los que viven. En general, en infravivienda, más de 11.000 menores que vienen, bueno, lo tuvieron sus padres y a veces sus abuelos, etcétera, tienen conculcados el acceso a servicios, a bienes, a recursos de manera diferencial. Si te vas al empleo, las tasas de desempleo, el último estudio que hicimos en 2011 en plena crisis, bueno, las tasas de desempleo son 18 puntos más de lo que había en aquel momento, que era un 26% de paro. Pero es que además hay más precariedad, más temporalidad y sobre todo, y este es un dato también importante,
la participación como asalariados en el mercado de trabajo solo llega al 36% de la población. La población general somos asalariados el 80%. Es decir, las desigualdades en cada uno de los temas claves para el ejercicio de la ciudadanía, pues las desigualdades son graves. Y hay otro elemento por el que pasamos de puntillas, que es, y afecta específicamente a la comunidad gitana, que es la comunidad, el grupo de españoles más discriminado, que padecen una discriminación estructural desde siempre y que progresa muy lentamente. Tienen mala imagen social, hay muchos prejuicios arraigados, muy arraigados en nuestra sociedad. Las personas gitanas viven situaciones de discriminación y de atentado a su dignidad personal cada día, de una manera cotidiana. Y eso se traduce, y a veces no somos conscientes de ello, en cuestiones que afectan a la educación. Eso se traduce en decisiones que se toman a veces en las comisiones de escolarización. Eso se traduce en que haya familias que prefieren que sus hijos vayan con otros gitanos porque se sienten más protegidos. Eso se traduce en que no se participe a lo mejor en programas más genéricos. Eso se traduce en que a veces el propio profesorado y el sistema tenga expectativas negativas con esos niños y ya se les coloque en determinadas aulas. Es decir, hay un componente estructural de la discriminación que no se contempla a la hora de poner en marcha medidas educativas, y ahora me referiré a ello. Por último, las niñas y las mujeres gitanas padecen toda esta situación y además con un plus o todavía con más intensidad o con mayores dificultades. La idea o el mensaje que quería dejar en relación a este contexto de desventaja es que si hay un contexto que no es coyuntural, que es muy estructural, que dura décadas y va a seguir durando décadas, nuestro sistema educativo lo debe de contemplar. Lo hacemos bien con otras dificultades orgánicas o de salud, condicionantes de salud, y no lo hacemos bien con condicionantes sociales tan específicos como estos. No se tienen adecuadamente tenidos en cuenta. Y claro, nuestro sistema educativo, así le mandata la Constitución, tiene que servir para remover esos obstáculos y para el desarrollo de las personas, pero a la vez es el mejor instrumento que tenemos para revertir estas situaciones. Si no es a través de la educación, difícilmente vamos a cambiar estas situaciones de desventaja, de desigualdad que padecen las personas gitanas. Por tanto, no quiero sonar así pero 40 años llevamos de Constitución y muchos de Ley General Educativa, y hay un cierto fracaso en la garantía de derechos con la población gitana, y ya son muchas décadas las que llevamos. Otro elemento, y ya voy acabando. Señalar algunas problemáticas, aterrizar algunas problemáticas concretas. Me voy a referir específicamente y solo a 3 de las muchas que podría referirme. Una de ellas es el fracaso escolar. Las tasas de fracaso escolar son inaceptables. Que haya un 64%, son más de 6 de cada 10 niños y niñas que empiezan en la escuela no van a titular. Eso de ciudadanos españoles que no van a titular. Eso es inaceptable. No podemos mantenerlo así. Supone un riesgo para el desarrollo de estas personas, pero además supone un riesgo supone mantener estas condiciones que decía anteriormente. Supone que la pobreza, la exclusión, la discriminación pasa a las siguientes generaciones. ¿Y por qué se mantiene o por qué está ocurriendo esto? Pues creemos que no se conoce la dimensión de lo que está ocurriendo, no se conoce la dimensión del fracaso escolar en relación a la población gitana, porque no se mira específicamente a grupos de población de españoles y a características especiales. Entonces se desconoce en realidad la dimensión que tiene. Y hay otro elemento más sutil y un poco perverso, que es que se responsabiliza muchas veces a los propios afectados, a las propias familias de estas situaciones. Al final, o se acude a explicaciones culturales nunca bien explicadas, como para decir, bueno, es que esto les pasa porque son así. Y se olvida que aquí no hay asimetría, que los poderes públicos tienen que garantizar un derecho,
de la manera en la que puedan y sepan. Y si no funciona de una manera, hay que buscar otras fórmulas. Y que van desde hacer pedagogía, convencer, acompañar, lo que sea. Incluso, lógicamente, exigir, porque la educación es un derecho y es una obligación. Pero lo peor es la indiferencia. Y ahora mismo lo que está ocurriendo en relación a la comunidad gitana es una indiferencia, una inacción desde la administración educativa, desde los poderes públicos, hacia esta situación, como es el fracaso escolar. Segundo elemento muy relevante. En nuestro país tenemos segregación escolar. En todas las ciudades españolas, en todas, hay colegios donde se escolarizan los niños gitanos solos, con algunos inmigrantes, además. En porcentajes que van desde el 30%, 40%, el 50%, el 70%, el 80%, el 100% en algunos centros educativos. Es una anomalía democrática. En el momento que lo pensemos, cómo grupos de españoles que tienen el mismo origen étnico pueden estar escolarizados de manera separada. Y ocurre lo mismo, que no tenemos ni una buena conciencia de lo que está ocurriendo, no comprendemos la dimensión del problema y la hemos naturalizado. Y encontramos además explicaciones como que claro, están cerca de barrios donde viven muchos gitanos u otras que no dan cuenta de la realidad. No hay ningún barrio con esos porcentajes de personas gitanas. Y lo que ocurre es que en las medidas, los mecanismos de escolarización, de admisión en los centros educativos, no están funcionando mecanismos preventivos ni mecanismos correctores. Desde organismos internacionales se nos está llamando la atención sobre esta situación y no está puesto en la agenda ni de los legisladores ni de las administraciones educativas el corregir esta situación. Y entendemos que hay, de nuevo, una elusión de responsabilidades. Tercer elemento que el presidente de esta comisión conoce bien, porque ya fuimos, cuando él era ministro de Educación, ya fuimos a darle la tabarra con él, así es que, aunque ahora mismo se vaya, lo conoce y está sensibilizado, creemos. Es otra anomalía en nuestro sistema. Hay una falta de reconocimiento cultural a los niños y las niñas gitanos. Nuestro sistema tiene mecanismos de diversidad cultural y de atención a la diversidad que en la práctica tampoco están funcionando con el alumnado gitano. Es un despropósito que los niños y las niñas gitanos, luego me refiero al conjunto, no puedan aprender en el lugar donde se aprenden las cosas, en la escuela, nada sobre su historia, sobre dónde vienen los gitanos, qué les ha pasado en esta vida, y es que no está en el currículo recogido. Pero es que el resto de alumnos no saben nada y no pueden aprender nada en sus colegios sobre los gitanos. Tenemos ya no solo una conculcación de un derecho, es que además es una situación de ignorancia. En España, los ciudadanos españoles no saben si los gitanos son españoles, si no lo son, desde cuánto tiempo llevan, qué les ha pasado, no saben nada, porque no está donde tiene que estar, no está en el currículum escolar. Pero es que además es una herramienta para la convivencia, es la manera de avanzar en disolver las situaciones de discriminación. Voy terminando con 3 propuestas. Con una consideración previa, que es algo que está muy instalado en la cultura nuestra, del profesorado, pero también de las administraciones educativas y de todo el mundo. Es que una llamada de atención sobre la legitimidad y la necesidad de poner en marcha acciones positivas que no se están poniendo con el alumnado gitano, para compensar las desigualdades, y lo dicen así desde Naciones Unidas a todos los organismos internacionales y nuestra Constitución en el artículo 9.2, para remover los obstáculos hay que poner en marcha acciones positivas. Y esto lo entendemos con otros condicionantes, con los condicionantes de la salud, lo entendemos con las personas con discapacidad o con otras situaciones, pero lo entendemos menos con estas situaciones sociales y esta realidad que específicamente afecta a la comunidad gitana, y lo viene haciendo y lo va a seguir haciendo de una manera persistente en el tiempo. Y, por tanto,
si no se aborda específicamente, no se va a corregir. La primera propuesta sería nuestro deseo, como el de, yo creo, todos los ciudadanos españoles, que veamos una reforma educativa o que veamos un pacto educativo. Y lo que queremos y lo que les queremos pedir hoy aquí es que cuando llegue esa reforma educativa o ese pacto educativo, la cuestión gitana esté bien incorporada. Estamos preparándonos, una pena porque no lo tenemos hoy, pero probablemente lo tengamos mañana o pasado, unas propuestas para la reforma que ha anunciado el Gobierno, unas propuestas en el articulado y una propuesta específica que vamos a lanzar, que es que se introduzca en la ley, si es posible y si va a haber reforma, un artículo específico, igual que en el título 2 de Equidad Educativa se hace referencia, por ejemplo, a la educación rural. Queremos que en relación a la igualdad de oportunidades del alumnado gitano haya un artículo específico, esto es una sugerencia que nos hizo una diputada, que se podría articular mediante una disposición transitoria de manera que estas situaciones, cuando reviertan, en 2 décadas o cuando sea, se elimine, pero que mientras tanto aparezca claramente en la ley. Si no aparece en la ley, difícilmente luego se va a concretar en medidas, se va a concretar en políticas concretas. Medidas concretas. Si no hay reforma educativa, que estamos acostumbrados a que esto fracase, creemos que en el actual marco también se pueden hacer cosas y proponemos 3 medidas concretas. Un plan de choque, y es que tiene que ser de choque, tiene que ser específico para reducir el fracaso escolar del alumnado gitano y, por tanto, un programa específico, porque los programas inespecíficos no han dado resultados. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros tenemos un programa que funciona bien y da buenos resultados, pero nosotros somos una ONG. Corresponde a la Administración Educativa y a los poderes públicos garantizar que se hace una prestación adaptada para corregir esas situaciones. Y esto, en el documento que les hemos pasado ponemos un ejemplo, un buen ejemplo. Acaba de aprobar la Generalitat Valenciana una medida de concertación educativa, de hacer refuerzo educativo para el alumnado gitano específicamente, dotada con 2 millones de euros. Esta es la vía, aunque lo hace la Consejería de Política Social y no la Educación, esta es la vía que creemos se puede transitar. Segunda cuestión, ya acabo, en relación a la segregación escolar. Lo mismo, aunque no tengamos ley, se pueden hacer cosas. La Consejería de Educación de Castilla y León ha aprobado un programa, el 2030, que nos parece un programa verdaderamente progresista. Es la primera vez que una administración llama las cosas por su nombre, reconoce que hay segregación escolar, ha identificado los centros y ha puesto en marcha un plan para prevenirlo y para ir revirtiendo en los próximos años el impacto de la segregación escolar. Creemos que es una vía que otras comunidades autónomas podrían seguir. Tercero, en relación a la cuestión cultural que ya trasladamos al anterior ministro de Educación en su momento y al actual equipo también le hemos trasladado, pensamos que hay que modificar el currículo educativo, el general, y las comunidades autónomas también pueden y deben hacerlo. De nuevo, la Consejería de Educación de Castilla y León, porque su consejero es una persona sensibilizada con la cuestión gitana, ha hecho eso y ha hecho una modificación en el currículo educativo que creemos que es la vía que deben de transitar y que deben de seguir el conjunto de consejerías de educación. Y bueno, lo dejo aquí para sus preguntas y luego ya no continúo, pero respondo. Estupendo. Muchas gracias, don Isidro. Ya dije a ustedes que iba a ser una exposición rica, llena de matices y sobre todo llena de propuestas también. Van a salir ustedes ganando porque le voy a pedir al vicepresidente, don Guillermo Mejón, que asuma la presidencia. Muchas gracias. Daremos la palabra inmediatamente a la proponente, a la diputada proponente por parte del Grupo Parlamentario Popular. Gracias y hasta siempre. Muchas gracias, presidente. Ante todo, muchas gracias, señor Rodríguez, por su presencia aquí en el Parlamento. Nos parece muy importante traer aquí al pueblo gitano y especialmente a la Comisión de Igualdad. Es un verdadero placer. Y felicitarle por la gran labor que su fundación está haciendo. Yo la conozco de primera mano y voy a reiterar mi felicitación a lo largo de toda mi intervención porque creo que lo merece la fundación. Yo, estando de acuerdo totalmente en su diagnóstico,
en el diagnóstico en cuanto a los 3 puntos que usted aquí ha resaltado: las altas tasas de fracaso escolar, la débil protección de la diversidad cultural y la existencia de centros escolares en los que hay una alta concentración de alumnado gitano, lo que en la anterior intervención se ha dado en llamar centros gueto. Soy quizás un poco más optimista, unas sabiendas de que nos queda muchísimo que hacer, y los datos que nos ha dado lo reflejan, sobre todo el abandono escolar, que si bien desde el año 2011 en el resto de la población ha bajado una barbaridad la tasa de abandono escolar, que teníamos muy elevada y que ahora está cerca del 18, del 26 bajo al 18, si bien en la población gitana, como muy bien ha dicho, se ha seguido incrementando, no incrementando, pero por lo menos no descendiendo, y todas estas medidas son más lentas. Eso sí que la palabra lentitud que usted ha nombrado, yo también, desde mi perspectiva de haber dado clase al alumnado gitano, también lo he visto. O sea, que los progresos van a ser más lentos y, por tanto, vamos a tener que apoyar, ¿no?, para agilizar que las medidas sean más efectivas. Pues bien, sí decir que yo sí pienso que se han hecho cosas, en estos 30 últimos años sí se han hecho, y quería aquí poner sobre la mesa la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España del 2012-2020, que fue puesta en el 12, efectivamente, por un gobierno del Partido Popular, y en distintas comunidades autónomas, planes integrales que se han venido llevando a cabo y, en definitiva, creo que yo no estoy de acuerdo en lo que usted ha comentado en cuanto que no había una determinada sensibilización o una determinada preocupación y toma en consideración de determinadas medidas. Yo creo que sí que las está habiendo, que tiene que haber más, y en ello estamos, ¿no? Dejando aparte un poco estas estrategias nacionales que dan los resultados que dan y que tienen su importancia, quiero venir a pie de aula, ¿no?, y reiterarle que desde mi experiencia de docente en un centro que ya le he comentado cuál es, en León, creo que se están haciendo las cosas muy bien. Y se están haciendo muy bien desde la perspectiva del trinomio familia, equipo docente y el secretariado gitano. Yo creo que es un trinomio que está funcionando muy bien porque situaciones como, por ejemplo, determinados alumnos, el plan promociona, ¿no? Luego pondré el caso de determinados alumnos. El plan promociona, que luego usted me lo ha quitado ya como pregunta, porque efectivamente una de las preguntas iba a ser: ¿este plan promociona se podría hacer no como una ONG, sino institucionalizarlo? Efectivamente, eso es una de las propuestas que usted nos ha puesto sobre la mesa. Y que yo no lo he visto todavía en la futura ley que se nos ha dado el borrador, pero que es una iniciativa que estaría muy bien, ¿no? Pues bien, este plan promociona, que he tenido yo el gusto de ver cómo funcionaba, me parece de una importancia fundamental, porque les da ese apoyo, esa ayuda a los chavales al salir del aula para adquirir las competencias, y luego también es un referente. Es un referente en cuanto a las personas que están allí acompañándoles, y sabemos que los referentes son muy importantes, sobre todo en la adolescencia. También ustedes hacen una magnífica labor ayudando a que los alumnos no abandonen, el abandono temprano, que es uno de los problemas fundamentales. Quería aquí traer a colación un caso particular. El caso particular de José, un alumno muy destacado en física y química, que yo me dio mucha rabia no haberle motivado para elegir en cuarto la asignatura de física y química, pero era un alumno que le encantaba leer y escribir, y que tuvo que vencer la resistencia de los padres. Y ahí ese trinomio equipo docente, secretariado gitano y los propios padres, creo que funcionó de maravilla. Sacó el premio extraordinario al terminar el bachiller y ahora está en un grado de filología, y, por tanto, lento, pero lo vamos consiguiendo, y yo creo que es en esa colaboración en la que tenemos que seguir incidiendo. Luego el tema de... Señora González Guinda, entra usted en el tiempo de cortesía del presidente. Madre mía. Pues quería nombrar el tema también de las chicas. Del tema de las chicas, también un caso concreto, el de Lola, fantástica alumna de matemáticas, pero en el momento que fue pedida también dejó la enseñanza, y luego, por este trinomio que vuelvo a repetir, también lo volvió de nuevo, eso sí, a un PCPI, lo había dejado en segundo de la ESO, porque coincido con usted en que el abandono suele darse en segundo de la ESO, por desgracia, y se consiguió otra vez retomarla para la enseñanza. En definitiva, yo creo que es un trabajo en el que tenemos que estar todos implicados.
usted ha dicho muy bien el tema en cuanto a la segregación. Es que le iba a comentar yo el tema de Castilla y León por aquello de ser de Castilla y León, el tema el proyecto 2030, que creo que está funcionando muy bien en el Instituto García Bellido, en el colegio que tiene también de primaria al lado. Lo siguiente, que sería el tema cultural, pero como ya muy bien lo ha hablado usted con el anterior ministro, supongo que las relaciones serán semejantes ahora y habrá que tenerlo en cuenta en el currículum. En eso estamos totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias y felicidades por toda la labor que me consta que están haciendo y que yo soy muy optimista y estoy segura que va a dar unos resultados a la larga muy positivos para el progreso, para la mejora y para, sobre todo, la educación. Y la educación es el motor para que los chicos gitanos el día de mañana pues puedan transmitir esa necesidad y ese deseo de seguir estudiando a sus hijos y conseguir la promoción social. Muchas gracias. Muchas gracias, señora González Guinda. Tiene la palabra ahora por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Oloiz Serra. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, señor Isidro, por estar entre nosotros. Es especialmente interesante que la comunidad gitana y sus representantes estén en la Comisión de Educación. A veces, excesivamente, nos encontramos hablando del mundo gitano en servicios sociales, cosa que está muy bien, pero por sí sola es insuficiente. La Comisión de Cultura y otras comisiones de este Congreso han de hablar más y luego concretar acciones de una comunidad gitana muy grande en el Estado español y a su vez muy plural, porque está muy integrada en muchos ámbitos culturales de la sociedad catalana, vasca, gallega, castellana, andaluza, con personas con realidades muy diversas. Es muy diferente el gitano del barrio de Gracia, de Barcelona, del Font de la Pólvora de Girona, donde yo he estado 8 años de teniente de alcalde de políticas sociales y he encontrado grandes acciones y grandes decepciones. Las decepciones nunca como resultado de la comunidad gitana, sino de la incapacidad de hacer acciones transversales, de integrar acciones. Y en ese sentido, muchas veces parece que la empatía con la comunidad gitana se reserva a aquellos que en un momento determinado han tenido la posibilidad de trabajar con esta comunidad. Y no de los muchos españoles, muchos catalanes, que tienen, yo diría que, conceptos peyorativos por ignorancia sobre esta realidad. Por tanto, yo empezaría por el último punto. Se ha de conocer, sin duda, se ha de conocer la historia de la comunidad gitana en el Estado español. Saber que es milenaria, es decir, que en la formación de las comunidades en el Estado español siempre ha habido una comunidad gitana, porque también es internacional, porque la encontramos en muchos sitios de Europa. Y este es un elemento, primero, de empatía, pero también es fundamental de autoestima. La comunidad gitana debe tener una profunda autoestima de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido y de su resiliencia. Ahora esta palabra está de moda, pero resiliencia es esta capacidad de superar las dificultades, Por tanto, analicemos la comunidad gitana en su diversidad, me parece muy bueno, y luego focalicemos en aquellos aspectos donde la integración sea más compleja. Hace poco hablábamos de que las ciudades han de tener un proyecto educativo de ciudad. Una ciudad con comunidad gitana ha de saber cómo integrar esta comunidad, atención, y lo apuntaba aquí, que no es ni olvidar ni desarraigarla. Es decir, el concepto de integración viene dado no por que se disuelva como tal, el que a veces se llama paizar, ¿no? Convertir al gitano en un payo, en un sentido peyorativo, no. El gitano es un ciudadano
ciudadano, ciudadana. Por tanto, con sus costumbres, con sus características, algunas de las cuales ha renunciado como nosotros a la historia. Las mujeres en mi pueblo, cuando yo era jovencito, todas llevaban pañuelo. Y ahora no. Y esto es el resultado de una realidad muy general. Por lo tanto, muy importante lo que usted dice, la cultura gitana se ha de reconocer y conocer. Hemos de hacer diagnósticos concretos de la población gitana en determinadas ciudades y regiones, aquellas que conviven sin ningún problema, porque ellos mismos, a partir de su lucha, de su trabajo, viven en un barrio sin conflicto, pero el paso, sobre todo en los años 60, yo me acuerdo, el paso de una comunidad en parte nómada a una comunidad en barrios determinados, el caso de Girona, Font de la Pólvora, es clarísimo, ha hecho una realidad que hemos de saber superar. ¿Qué nos encontramos? Muchas veces con compartimientos estancos, con elementos que no están pensados para comunidades de este tipo. Y pongo 3 ejemplos y en esto acabo. Por ejemplo, ¿es bueno que en un barrio de mayoría gitana haya una escuela donde se sitúa la población gitana? ¿O es mejor escuelas territorialmente más amplias, donde la realidad sea más multiforme? 2. ¿No sería bueno que hubiese equipos directivos y grupos que, con un proyecto educativo, tratasen estos temas con una manera más amplia y de integración? Y tercero, hacer planes que sean multifactoriales, de trabajo, de cultura, de educación, de servicios sociales, que se integren las acciones y no acciones sectorializadas que a veces se pierde mucho en su acción. Muchas gracias por su presencia y, como no hay tiempo, a pesar de la generosidad del presidente, le he dado mi tarjeta a alguno de ustedes para tener una conversación más amplia. Muchas gracias. Gracias, señor Oloriz. Ahora, por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Yaguno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la comparecencia, que la verdad es que yo tenía preparadas una serie de preguntas y ya me ha dado usted las respuestas, con lo cual voy a ser más breve, aunque me quedan algunas cuestiones que preguntar. Como usted ha expuesto, en España es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de población gitana y, además, la característica también es que la población gitana es una población eminentemente joven y, por tanto, es una población de mucho futuro y donde la educación es especialmente, lo es en toda la población, pero especialmente relevante. Es cierto que la población gitana en un 100% se ha incorporado al sistema educativo hace 30 años y que esto hace que, con relación al conjunto de la población, pues sea un colectivo específico que requiera de medidas especiales. Y, como usted ha expuesto, yo era lo que había estado mirando, es verdad que se produce una brecha que va increciendo hasta que se llega a la universidad, es decir, en escolarización. Es verdad que 0 a 3 hay un porcentaje muy por debajo de la población en general, que luego en primaria hay una escolarización regular y que cuando ya se llega a las etapas no obligatorias pues va descendiendo hasta el porcentaje que llega a la universidad, que realmente es muy escaso. Yo he leído con interés algunas de las medidas que ha propuesto su asociación y que coinciden con algunas de las políticas que nosotros planteamos para abordar, si se me permite la expresión, población de riesgo en el ámbito educativo. Es decir, yo creo que el colectivo gitano, desde el punto de vista educativo, tiene que tener un trato especial, porque especiales son las circunstancias, los porcentajes de abandono escolar temprano, los porcentajes de fracaso escolar están muy por encima de la media y que, por tanto, como colectivo especial y específico se debe de tratar. En este sentido, nosotros ya hemos planteado varias proposiciones no de ley, tengo que decir que no adaptadas a la comunidad gitana, sí para otras
especificidades de la necesidad de las adaptaciones curriculares individuales o personalizadas, porque creemos que son muy importantes y que además no podemos estar admitiendo que estas adaptaciones curriculares penalicen gravemente a los niños que las tienen que tener. En este sentido, nosotros hemos sido partidarios de tener una política nacional de flexibilización con relación a los criterios del título de la ESO con relación a las adaptaciones curriculares, y me gustaría saber, dentro de esta política de adaptación curricular, ¿qué cuestiones concretas creen ustedes que serían más importantes? ¿Vale? Porque es verdad que las adaptaciones curriculares se hacen para otros niños con otras características, pero tal vez tienen ustedes, no hace falta si no lo tiene ahora mismo estudiado o no me puede responder, pero creo que sería muy interesante que nos pudieran dar feedback en este sentido. ¿Vale? Nosotros somos partidarios también y hemos apostado muy fuertemente, tanto cuando estábamos cuando hicimos el pacto de investidura con el Partido Popular, y ahora también hemos hecho muchas PNLs, de que no basta, no es suficiente la política de reducción de ratios, porque en determinadas circunstancias la política de reducción de ratios se queda absolutamente corta y hay determinados colectivos o determinados centros donde hay que hacer una política intensiva de refuerzos educativos. Me gustaría saber también cuál es su valoración a este respecto, si tienen ustedes experiencia sobre políticas de refuerzos específicos y si han entrado ustedes en alguna comunidad autónoma en algún programa de innovación educativa de refuerzo escolar y qué resultados han tenido. También le digo que, como estoy preguntando cosas muy concretas, que si no lo tienen en estos momentos, yo le agradeceré que nos lo haga llegar, porque es nuestra manera de enfocar o está en la línea de nuestras políticas educativas. El tema de las becas también. Las becas educativas se ha hecho mucho hincapié, sobre todo en la educación posobligatoria, pero es verdad que en determinados colectivos o en determinadas circunstancias hay una necesidad de reforzar los programas de becas, ya no solamente a nivel municipal, sino a nivel nacional, para evitar que determinados niños dejen de seguir estudiando por cuestiones socioeconómicas mezcladas con cuestiones culturales. Invade usted la zona de cortesía ya, señor. Sí, voy a acabar enseguida. Quería saber, por favor, cuál es su opinión sobre la política de becas, no tanto en la educación secundaria, sino sobre todo en la primaria. Y me gustaría también, que no lo ha mencionado, pero nosotros consideramos que es importante, y sobre todo en el colectivo de la población gitana, ¿qué valoración hace usted de los programas de FP y de FP básica y dual? No sé si tiene usted o no datos que podamos compartir, pero si cree usted que se está enfocando suficientemente estas fórmulas educativas que yo creo que podrían tener gran éxito en determinado segmento de la población y que, sin embargo, no está llegando. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para cualquier propuesta que podamos hacer. Muchas gracias, señora Martín Yaguno. Ahora, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, En Común Podem y Marea, tiene la palabra la señora Alonso Clusa. Gracias, presidente. Gracias, señor Rodríguez. Bueno, en primer lugar, me gustaría aclarar un par de cuestiones iniciales y luego también, bueno, le haré unas preguntas y algunos comentarios sobre los puntos que ha destacado hoy en la comparecencia. La primera cuestión que me gustaría aclarar es que es de representación, ¿no? Ustedes son una fundación presidida por un sacerdote varón payo, dirigido por otro varón payo, que es usted, entiendo, y con un cuerpo de alta dirección dirigido por otros 2 varones payos y 2 mujeres payas. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué estrato de la organización quedan las personas gitanas? Me gustaría saber. No parece, así de entrada, que sea en una entidad intercultural. Igual que una entidad dirigida por hombres, no es una entidad feminista por mucho marketing que le pongamos. Que hoy tengamos, por tanto, en esta comisión una comparecencia que no representa al colectivo por el que comparece,
Se llama, y lo llaman ellos mismos, antigitanismo. El propio Parlamento Europeo aprobó una resolución para combatir el antigitanismo, con el voto a favor de partidos como el PP y el PSOE, donde se establecía la pertenencia y la participación como clave a la hora de atajar el antigitanismo de forma efectiva y de generar la indispensable confianza mutua en beneficio de toda la sociedad. Por eso, nuestro grupo parlamentario va a solicitar la comparecencia de una persona experta calí que venga a comparecer sobre este asunto, porque, evidentemente, el discurso cambia cuando la voz que habla lo hace en primera persona y nombrándose a sí misma. El otro aspecto que querría aclarar también es el tema de los datos, ¿no? Nos ha transmitido a través de documentos y también a través de su comparecencia una serie de datos. Y a mí me gustaría saber de dónde sacan ustedes esos datos, porque se supone que no hay datos étnicos en los centros educativos. ¿Cómo garantizan ustedes que los datos recogidos cumplen con los criterios mínimos de ética científica y que son representativos si ni siquiera existen datos oficiales del volumen de población calí que existe en nuestro país, por ejemplo? Por otra parte, la necesidad de contar con datos oficiales ha sido una reivindicación de diversas asociaciones gitanas y formalizadas en la Mesa Nacional que el Ministerio de Educación constituyó para abordar este eje de la Estrategia Nacional de Inclusión Gitana. Esta reivindicación, además de estar legitimada desde la necesidad de contar con este dato, resulta que es uno de los objetivos de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, que debería, por cierto, haber estado lista desde 2012, y se refería concretamente al incremento de la educación secundaria obligatoria y aumento del éxito académico del alumnado gitano en esta etapa, que también han hablado de ello. A pesar de las legítimas reivindicaciones y de la mención explícita de la estrategia en este sentido, los representantes del Ministerio jamás dieron curso a esta petición. Y, sin embargo, en el Plan Operativo 2014-2016, el Ministerio da por bueno los resultados de un estudio de su organización. ¿Cómo debemos entender esto? Sería otra de mis preguntas. ¿Sigue usted creyendo que este dato es fiable cuando hay otros estudios que lo contradicen? ¿Es usted consciente del mal que supone para el avance educativo del alumnado gitano trabajar sobre esta falacia? Y pasando a los puntos que usted ha destacado en la comparecencia, que me parecen muy, muy importantes, empezando por el abandono escolar, nos hablan de cifras del 64% de alumnado gitano en la ESO que llega a los 16 años y abandona. Sin duda es una cifra alarmante. Sin embargo, las investigadoras romaníes hablan literalmente de que únicamente el 5% de los adolescentes y las adolescentes calís finalizan los estudios superiores del ciclo secundario, lo cual es todavía más alarmante y resulta más sangrante. Los datos estadísticos son, si cabe, más chocantes cuando se considera que España está por debajo de países europeos menos desarrollados, como sería el caso de la República Checa, un 30%, Hungría, 22%, Rumanía, 10%, Bulgaria, 9%. Es un tema interesante también el de la segregación. ¿Ustedes creen que es un problema que los niños y niñas calís estudien juntos? Una cuestión es que estén apartados con respecto a los demás, pero no que estén todos juntos. De hecho, ellos quieren estudiar juntos, porque es una cultura colectivista, de base. Lo que impide a estos niños y a estas niñas recibir una educación de calidad no es su pertenencia cultural ni su sentido de grupo. Es la existencia clara de una desigualdad en el acceso a los recursos de calidad, solo porque son calós o calís. Los estereotipos antigitanos que reciben los centros, que los hay y los conocemos, y las expectativas que se vierten sobre ellos por su pertenencia cultural. Bueno, tendré que ir un poco más deprisa. Respecto a la falta de reconocimiento cultural, efectivamente hay una falta de reconocimiento cultural, pero ese reconocimiento se obtiene jurídicamente, reconociendo jurídicamente la diversidad cultural de nuestro país en todos los sentidos, y ellos incluidos. Incluir la historia gitana en el currículum educativo es necesario, claro que sí, pero no es suficiente. No mejorará por sí sola la garantía de este derecho fundamental si no se implementa junto con otras medidas de carácter estructural. Además, la historia no puede ser escrita desde el punto de vista de quien oprime, sino de las personas expertas que forman parte del grupo oprimido. Y, bueno, por último, mencionar las medidas que creemos que serían interesantes también para impulsar que se pueda evitar esta vulneración de los derechos fundamentales que, como usted muy bien ha dicho, se están llevando a cabo en este país actualmente.
Creemos que el Estado debe reconocer el antigitanismo en sus instituciones y asumir la obligación de garantizar este derecho fundamental también a las personas calís, como lo hace con el resto de la ciudadanía española. Obtener datos oficiales recogidos por el Ministerio de Educación, igual que ocurre con el resto de compañeros y compañeras no gitanas, por ejemplo, con los datos de salud. Los recoge el Ministerio para que sean considerados oficiales y no una ONG. Crear un grupo de expertos que incluya a personas expertas calís que demuestren su experiencia en este tema, que las hay y están deseando poder tomar decisiones y además es también su derecho fundamental. Impulsar los cambios legislativos necesarios para que los y las estudiantes calís puedan ejercer su derecho a la educación y diseñar una política pública en el seno del Ministerio de Educación encaminada a que los mismos recursos y las mismas garantías que tienen los y las estudiantes no gitanos lleguen a las chicas y chicos gitanos, en igualdad de condiciones, con perspectiva interseccional y sin intermediarios. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Clusa. Y ahora, para finalizar, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Socialista el señor Díaz Trillo. Muchas gracias, presidente. Desde esa zona de cortesía en la que usted se instala tan pronto, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, al director de la Fundación Secretariado Gitano y a las personas que le acompañan, así como a todo el voluntariado que en torno a esta fundación, a esta organización, viene trabajando en pro de la población gitana. También agradecido por la documentación que se nos ha facilitado y como no tengo más remedio que hacer una intervención breve y gráfica, me retrotraigo a lo que han hecho otros diputados, que es irnos a nuestro territorio. Yo vengo de un lugar que es Andalucía, Huelva, nada sospechoso de tener un sentido peyorativo hacia la población gitana, más bien al contrario, yo creo que forma parte esencial de nuestra cultura, incluso de buena parte de nuestra manera de ver el mundo, ¿no? Además, he tenido la oportunidad, cuando era concejal en el ayuntamiento, de formar parte del consejo escolar en el barrio del Torrejón, un barrio donde hay una gran población gitana y donde, por cierto, quiero acordarme hoy aquí de Joaquín Martín Quini, le llamaban un educador social que hace un trabajo impagable, nos dejó hace apenas unos meses y como él tantísima gente que hace posible lo que era necesario hace 40 años. Yo quiero coincidir con usted en que parece que esta asignatura la tenemos pendiente, no la hemos aprobado y ahí vamos a coincidir. Por tanto, habría que enfocar esto en una larga conversación, presidente. No creo que en 3 o 4 minutos lo pueda hacer, ¿no? Desde una manera distinta, diferente, ¿eh? Parece que no nos ha llevado a ningún punto de grandes avances esta tarea conjunta. Ya digo, encomiable, por ejemplo, la del barrio del Torrejón en la ciudad de Huelva. Pero creo que ahí tendríamos también que ir hacia una mirada conjunta, participo de algunas de las ideas que se han dicho en esta comisión, de trabajar codo con la comunidad gitana. Yo creo que tiene que haber una implicación por las dos partes, no solo desde el punto de vista legal. Yo estoy de acuerdo y creo que podemos, con la portavoz y mis compañeros del Grupo Parlamentario Socialista, asumir, tenemos la responsabilidad de gobierno. En esa ley me parece muy razonable, seguramente necesario, pero en paralelo los currículos, los programas, muchos de ellos en marcha. Las preguntas iban a ir más que nada en la dirección de cómo van esos programas. Se ha hablado ya de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana, me parece una herramienta del Gobierno de España. Hay otras herramientas en las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, y esta, pues, su parecer me parecería interesante, ¿no? También, por otra parte, hay algunos estudios específicos, si no me equivoco, en marcha en este momento, sobre el asentismo y el abandono escolar de la población gitana en secundaria. Algo ha adelantado usted, ¿no? Y luego alguna opinión sobre programas concretos, como el aula promociona, ¿no? Digo, por ir a lo concreto, que podría ayudarnos en algo que, en definitiva, tiene que ser también el objetivo fundamental, ¿no? Que es que, ante este escenario, yo le hablaba de la consideración que hay en mi circunscripción electoral, en mi tierra, pero al mismo tiempo le hablo desde una visión global y universal. No se me escapa lo que ocurre en Italia, no se me escapa lo que está ocurriendo en Europa. Hablo de alertas graves de xenofobia, de racismo y, por lo tanto, más que nunca, el antídoto, la mejor vacuna contra ese virus racista, sin duda, es la educación. Creo que estamos en el momento procesal oportuno, seguramente con muchos años de retraso, pero a tiempo, todavía a tiempo, más aún en un país como el nuestro, en el que creo que buena parte de nuestra identidad, yo la entiendo de un modo plural, mestizo,
en fin, muy ajena a otras consideraciones que respeto profundamente, pero la mía va por ahí, ¿no? Y en ese sentido la comunidad gitana la siento parte de mi patria, ¿no? Y en ese sentido creo que la tarea que tenemos por delante es importante. Nosotros asumimos nuestra parte, que no será poca, y creo que ustedes también la suya. Y termino con el agradecimiento, ya digo, más allá de otras consideraciones que respeto, pero desde luego su trabajo me parece digno de elogio y hoy aquí lo quiero hacer públicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz Trillo. Y ahora, para contestar a los portavoces de los distintos grupos, tiene la palabra don Isidro Rodríguez Hernández. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. En primer lugar, a la diputada representante del Grupo Popular. Tiene razón en que a lo mejor en mi intervención, llevado por el objetivo de poner en marcha qué es lo que falta, no he señalado bien en qué se ha avanzado. Y los avances, efectivamente, de la comunidad gitana en estas décadas, en este tiempo, han sido muchísimos y muy importantes. Usted ponía algunos ejemplos, además de personas en su comunidad. Efectivamente, ha habido grandes avances. Y aquí porque entendíamos que también es nuestra responsabilidad dirigirnos a la Comisión para señalar pues dónde están en realidad todavía las carencias. Usted se refería además es un objetivo y un dato que se repite, porque es un objetivo para la estrategia europea, la reducción del abandono escolar temprano. Pero se nos olvida, cuando se da esas cifras que usted dice, el concepto de abandono escolar temprano se refiere a partir de los 16 años, es decir, cuando se ha completado ya la educación secundaria. El problema para una gran mayoría de alumnado gitano es que no llegan todavía ni ahí. Esta cifra que dábamos de un 64% que no obtiene la titulación de secundaria, en la población general española es un 13%. Es decir, hay un 50 puntos de diferencia. Es decir, la desigualdad es tremendamente grande. Usted se ha referido, y algún otro diputado y diputada, a la estrategia nacional. Efectivamente, tenemos nuestro Estado, se empezó a poner en marcha en 2011, luego se aprobó en 2012. Tenemos una estrategia que mandata a los poderes públicos en cuanto a qué objetivos de avances en la inclusión de la comunidad gitana hay que alcanzar. Y es una buena estrategia, además, porque marca buenos objetivos, pero efectivamente no se están logrando, por ejemplo, en el ámbito educativo, en la reducción del fracaso escolar, que es uno de los grandes problemas. Y sí se está avanzando en otros ámbitos, como por ejemplo la erradicación o la reducción del chabolismo. Pero lo cierto, y en la comisión en la que aquí estamos, en el ámbito educativo, es que queda, como decía también el diputado del Partido Socialista, sigue siendo una asignatura pendiente y queda un serio trabajo por hacer. Efectivamente, usted también señalaba, y alguna otra intervención, el papel diferencial también de las mujeres, que efectivamente hay un plus todavía en estas situaciones de desigualdad mucho más acusada entre las niñas y las mujeres gitanas. Y señalaba algo que es relevante, que es un poco también lo que queríamos plantear, que es que en la educación lo vemos, se padece, pero la educación es el instrumento para corregirlo. Y de nuevo era un poco el corazón de mi intervención. Tienen ustedes instrumentos legislativos para poner en marcha medidas que corrijan estas graves situaciones de desigualdad, que además están pues muy permanentes, muy persistentes, muy resistentes al cambio. El diputado de Esquerra Republicana, sí, efectivamente, gracias también por hacer esa referencia a la diversidad. La tenía apuntada en mi... Hablamos de comunidad gitana y hablar de comunidad gitana pues es una comunidad como la de todos, como somos todos, muy diversa, cada vez más diversa, además, en procesos de incorporación a la sociedad a veces muy avanzados, pero de nuevo lo que he querido transmitir aquí, y era uno de los mensajes, es que, claro, hay datos, es que cuando hablamos de desigualdad afecta a números grandes. Cuando decimos, es que hay un 76% de familias por debajo del umbral de la pobreza, es que son de 3 de cada 4, es decir, ¿son todas? No.
De hecho, en el documento que les hemos pasado, cuando hablamos, por ejemplo, también de medidas para el alumnado gitano, decimos medidas para el alumnado gitano en situación de vulnerabilidad socioeducativa, no para todo el alumnado gitano, porque hay muchos gitanos y gitanas que no lo necesitan porque sus condiciones no lo necesitan. Pero sí hay grandes números afectados en relación a la pobreza. A la discriminación sí que afecta a toda la comunidad, a todas las personas gitanas. El fracaso escolar, ese 64%, bueno, pues es que son números escandalosos, son números grandes. Entonces, sí hay diversidad, pero hay un conjunto de desigualdades muy bien identificadas que tenemos que acometer y que no valen ahí tampoco referencias sin más de adaptación cultural, etcétera, sino hablamos de derechos para todos los ciudadanos en nuestro país y que deben de ser adecuadamente garantizados para todos. Hablaba usted también de dar respuestas complejas, se refería a tener equipos multidisciplinares. Nosotros, fíjese que tampoco planteamos grandes cosas ni muy especiales. Lo único que decimos, tenemos la convicción de que todos los ciudadanos en este país tenemos que tener los mismos, disfrutar de igualdad de oportunidades y si la mayoría de la población española participa en la educación pública, las personas gitanas igual en la pública. Si participamos en el mercado laboral por cuenta ajena mayoritariamente, eso tiene que ser igual también para las personas gitanas, de la misma manera. Ahora, para conseguir eso, cuando hay desigualdades tan grandes, hay que poner medidas adaptadas en ese camino para corregir esas desigualdades, ¿no? La diputada de Ciudadanos, sí, gracias por... ha hecho ahí además algunas preguntas muy concretas. Lo que le decía al diputado anterior era eso también, es decir, no es para todos los gitanos, es para aquellos que tienen necesidades o situaciones de vulnerabilidad socioeducativa. Y de las adaptaciones curriculares, pues decimos lo mismo, no es que haya que hacer, sí pensamos que tiene que haberla en términos generales en la atención a la diversidad, ya una de las medidas concretas que decimos es esta, y oye, en el currículo hay que reconocer, hay que incorporar para todos la historia y la cultura del pueblo gitano. Pero luego no identificamos que tenga que haber adaptaciones curriculares, lo que tiene que haber es mecanismos de apoyo y de refuerzo educativo. Y tiene que haberlos para las familias, tiene que haber mecanismos de orientación educativa para las familias, porque la decisión, por ejemplo, de dejar en un momento determinado de no continuar los estudios, pues es una decisión en la que participan muchos actores y ahí el que haya mecanismos de orientación educativa, que es que haya figuras que hagan esa labor, que cuesta dinero además, pues es la manera en la que entendemos que hay que poner en marcha programas. No es tanto adaptación curricular como mecanismos de refuerzo y orientación educativa reforzados y muy focalizados en donde está el problema. Si tenemos como sistema educativo, como país, si tenemos un problema específico que afecta a un porcentaje de ciudadanos españoles, vamos a darle una respuesta específica, tengamos una visión pragmática sobre las cosas. Mientras dure y cuando se corrijan esas desigualdades, pues dejará de tener sentido el continuar con esas medidas. Me pregunta por los programas y algunos más han preguntado por los programas y han hecho mención al programa que tenemos, al programa Promociona. Es un programa de refuerzo educativo que funciona, pero ¿por qué es un programa de refuerzo educativo muy focalizado, que tiene figuras de orientación educativa que trabajan y acompañan a las familias, que tienen refuerzo educativo de calidad, le prestan a los niños y a las niñas algo que muchas familias estándar españolas no tienen en su casa. Los padres mayoritariamente son analfabetos, no hay muchas veces un espacio en la casa donde hacer los deberes, ni te preguntan qué deberes traes, no tienes la oportunidad de pagar un profesor particular si suspendes. A eso nos referimos con poner medidas de refuerzo educativo de calidad y adaptadas, a compensar aquello que no se tiene y que es obligación de la administración educativa poner esos recursos en marcha. Cuando ponemos programas de este tipo, funcionan. Les hemos adjuntado una hoja
de resultados del programa Promociona. La mayoría de los niños y niñas que participan en el programa titulan y luego continúan. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que cuando se trabaja específicamente se tienen resultados, pero que somos conscientes que eso no es una tarea que tenga que hacer una ONG. Una ONG la puede hacer, pero tiene que haber una garantía pública de ese tipo y una responsabilidad pública de ese tipo de programas o de mantener esos objetivos. También me preguntaba sobre las becas. Claro, las becas a una población vulnerable con esas tasas de pobreza o de exclusión severa, que también daba el dato, pues lógicamente siempre son incentivos. Pero en esas etapas, pero también en las etapas hay que crear referentes. También en las etapas de estudios medios y de estudios superiores tenemos un programita testimonial de becas para mujeres gitanas de posgrado. Es testimonial. Participan cada año cuatro mujeres, pero es la manera de crear referentes que vayan tirando y al final también lo hace una institución privada y estaría bien que se focalice porque es la manera de atender específicamente a la población. Y por último me preguntaba por la formación profesional. Y claro, pues es que terminando. Es un punto negro. Un poquito más amplio. Vale, gracias. Es un punto negro también porque hay un abandono y hay un periodo hasta que empiezan, además también los programas de acceso al empleo, donde la formación profesional efectivamente pues es un terreno baldío. Y la propuesta de iniciar los itinerarios tempranamente de formación profesional básica, pues creemos que puede acabar teniendo también efectos no adecuados porque sigan de alguna manera a la población más vulnerable ya llevándola por un determinado itinerario, cuando lo que pedimos es que tengan efectivamente, que se tengan todas las oportunidades. A la diputada de Podemos, ¿qué quiere que le diga? Me ha impresionado su intervención. Me preguntaba sobre la condición de sacerdote y de hombre de nuestro presidente y del director. Mire, somos una entidad que lleva trabajando 36 años. Por cierto, siempre su órgano de gobierno, siempre ha sido un órgano de gobierno paritario entre personas gitanas y no gitanas. Siempre, desde que nació y sigue siéndolo hoy. Somos una entidad intercultural. Además, hacemos gala como propuesta a la sociedad de lo que significa la interculturalidad. No tenemos una orientación etnicista, no tenemos una orientación una orientación étnica o basada en la identidad. Somos una entidad intercultural. En los equipos técnicos, cuando nació esta entidad, solo había personas profesionales no gitanos, había pocos profesionales gitanos hace 36 años. Hoy en día, un tercio del personal de los profesionales gitanos y gitanas de la Fundación son personas profesionales gitanos y gitanas. Y se invierte, y la entidad invierte en ello. Pero no tengo que aquí en este momento hablar de ello, sino de otra cuestión que me preocupa más, que es sobre la legitimidad que tenemos. He venido a una comisión donde están los legisladores para hablar de derechos de ciudadanos españoles. No sé si importa quién es el que aboga por los derechos, porque de lo que estamos hablando además son de garantizar derechos constitucionales que están en nuestra Constitución y que creemos, y así ha empezado mi intervención, que creemos que están insuficientemente garantizados. Creemos que una parte de los ciudadanos españoles, los ciudadanos gitanos mayoritariamente, y eso nos afecta a todos como sociedad, no tienen adecuadamente protegidos sus derechos por nuestra legislación y por las prácticas que ponemos en marcha. Y eso es algo que nos concierne a todos, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos justamente por construir una sociedad más igualitaria para todos y que tenemos, obviamente, toda la legitimidad para hacerlo, y a ello nos dedicamos. Además, entendemos que de una manera adecuada, con seriedad, con garantías, con profesionalidad. Preguntaba también, y ya termino, y ponía en duda, de paso, algunos estudios, y entonces usted hablaba de otros estudios. Bueno, somos una entidad seria, trabajamos de una manera metodológicamente robusta, tanto en nuestros programas como en los estudios. El último estudio, el que tienen los datos en sus carpetas, se hizo con el CENIE, con el Ministerio de Educación.
se utilizaron los indicadores estándar que se utilizan en los estudios de educación y se hizo una encuesta, no recuerdo, de 2.500 personas en todo el país. Y esas encuestas, usted preguntaba otra cosa más, dice, ¿cómo es posible que tengan estudios y digan números si no hay un censo? Efectivamente, no hay un censo, pero hay maneras de hacer, como ustedes bien saben, porque se hace en general para muchísimas cosas, hay maneras de hacer esos estudios. Desde el año 91, hay 3 estudios muy extensivos sobre el territorio, 3 mapas de vivienda que crean un universo de donde se encuentran en cuanto a ciudades la población gitana ubicada y aunque no haya censo, dan desde el punto de vista metodológico el suelo necesario para los estudios que posteriormente se han hecho. Los que ha hecho nuestra fundación, como los que ha hecho el CIS, por ejemplo, o como los que ha hecho, y usted se refería, el Ministerio de Sanidad, que empezó haciéndolo con la fundación y continúa haciéndolo solo, y se hacen sobre esa misma metodología. Y son estudios robustos y son estudios internacionalmente respetados y bueno, fiables. ¿Puede usted continuar un minuto si quiere? Sí, bueno, agradecerle al diputado que ha dicho justamente, pues como empezábamos, que efectivamente es una asignatura pendiente la que tenemos con la población gitana y usted también se refería a conocer y a poner en marcha programas concretos. Y también lo hacía la diputada del Partido Popular. Nosotros, y así quiero concluir, que queremos... Claro que hay programas concretos. Lo que creemos y lo que venimos a pedirles aquí es que algo tan serio, algo que apela a una desigualdad grave en nuestro sistema y con un grupo de ciudadanos, hay que corregirlo. Y hay que corregirlo poniendo en marcha mecanismos, programas y actuaciones que se corrijan. Y sabemos cómo hacerlo. O sea, nosotros y otras entidades pues ya tenemos experiencias y prácticas de cómo hacerlo. Lo que hace falta es que vengan acompañados pues de una garantía pública y que se extiendan y que haya una mayor intensidad para que en un plazo relativamente breve, para que no nos pasen no sé cuántas décadas más, el sistema educativo pueda cumplir con su función adecuadamente también con las personas gitanas y pueda ser el instrumento además para cambiar y para generar igualdad y para corregir las graves desigualdades que hoy sigue teniendo la población gitana. Bueno, y muchísimas gracias a todos. Pues muchas gracias, señor Isidro Rodríguez, y también a la fundación que usted representa. Y no quiero finalizar esto sin recordar a los diputados que a continuación vamos a celebrar una mesa y portavoces. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.